eh, de lo que significa significa en nuestra vida real, que significa también la mitología egipcia. En este caso, hemos hablado, ¿no es cierto?, de Ra como la fuente de vida, como lo que significa el sol para nosotros, y hemos hablado ya, digamos, de ya nuestro proceso de manifestación en donde se presenta como esa trinidad de Padre, Madre e Hijo, donde el Padre es Isis, digo, el Padre es Osiris, la Madre es Isis y el Hijo es Horus. Se podría decir entonces que Horus es el Hijo de Dios, si consideramos, ¿no es cierto?, que es el Hijo del Padre representado por Osiris. Bueno, nosotros entonces o estamos entendiendo lo que significa entonces Horus para nosotros. Habíamos hablado entonces que dentro del proceso de la creación existe, digamos, lo que es la conciencia de lo infinito y lo eterno, y por otro lado, el movimiento que surge de esa conciencia. Son dos grandes corrientes, nosotros las llamamos conciencia y voluntad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay dos grandes corrientes que mueven el universo. Las dos grandes corrientes que mueven el universo son la conciencia y la voluntad. Entonces, nosotros vamos a comprender que estos dos grandes movimientos de conciencia y voluntad van moviendo todo lo que significa la vida, todo lo que significa el movimiento de la manifestación. Dentro de ese proceso de la manifestación ha sucedido entonces que el espíritu desciende a la materia y al descender a la materia nosotros vamos a entender para nuestro caso particular que la materia es nuestro propio cuerpo. Y entonces ese cuerpo toma vida cuando el soplo divino entra dentro del cuerpo. Ese soplo divino es la chispa divina, es la luz del infinito y lo eterno que penetra dentro de nuestro propio ser. Entonces, digamos que este hijo solar, este hijo de Dios, esa luz interior que hay dentro de nosotros mismos, es la que empieza a realizar una tarea donde se han unido, por un lado, la materia representada en nuestro cuerpo físico y por otro lado está la chispa divina, que es la que alimenta de vida, de existencia a este mismo cuerpo. Nosotros entonces tenemos que esa chispa divina está como en la realidad, está guardada en la mayoría de los seres, está guardada en una cámara secreta, que está a un lado de lo que es el chakra raíz o lo que se llama el chakra Muladhara. Esta fuerza vital que está escondida en la flor de Muladhara es como una cámara secreta que guarda el secreto de la vida misma. Fuerza vital que da vida, fuerza vital que da energía, fuerza vital que esconde el secreto de lo infinito y lo eterno. Esas tres características, dar vida, dar energía y esconder el secreto de lo infinito y lo eterno, son las tres grandes características que maneja la fuerza vital. Descubrir esa fuerza vital o esa chispa divina en toda su expresión es en realidad la tarea que hemos venido a hacer sobre este plano. Entonces nosotros vamos a entender que, la,
que esto requiere, digamos, el proceso en el cual el ser se da cuenta ya en la vida real, digamos, de que hay algo en nuestro interior que llamamos chispa divina. Eso se llama el despertar espiritual. Prácticamente todas las religiones, y todos los caminos esotéricos, hablan de que realmente el camino, el despertar espiritual y el camino de la iniciación está gobernado por 7 pasos. En los tiempos de Egipto siempre existía lo que se llamaba la casta sacerdotal, que realmente tenía inclusive ciudadelas aparte de las otras personas. Estas ciudadelas o sacerdotales o estas grandes conventos o escuelas iniciáticas vivían totalmente aparte. Tenían un ejército propio, tenían, digamos, una influencia muy fuerte dentro del gobierno de Egipto, e inclusive se consideraba que eran quienes dominaban gobernaban a Egipto mismo, puesto que ellos dependían, los gobernantes dependían grandemente de estas escuelas iniciáticas. Pues realmente el comando del reino era como una parte de esa iniciación. De hecho, siempre los familiares de los faraones estaban dentro de las castas sacerdotales. Entonces, era muy importante siempre todas las familias nobles y las personas distinguidas siempre tenían a alguien que lo representara dentro del templo sagrado. Bueno, eso requería entonces por lo menos 7 etapas. Estas 7 etapas, digamos, están llamadas a realizar, digamos, la gran iniciación. Esa gran iniciación, entonces, consistía o empezaba a tenerse la primera noción de que era para despertar esa conciencia solar, o sea, despertar a Horus o despertar, digamos, la chispa divina, ser consciente de la chispa divina. Y además ser consciente de cuál es nuestro destino, hacia dónde estamos trabajando. Este proceso en el cual, digamos, el ser caminaba rectamente hacia la iniciación, hace que en otras religiones se hayan preguntado, y aún en ella misma, han preguntado hacia dónde caminamos todos los seres humanos. ¿Por qué este bajar y subir? ¿Por qué este proceso en el cual nosotros estamos luchando para lograr algo? Entonces, digamos que hay dentro de la Cábala, ¿cierto? Entonces veíamos que en el árbol de la vida, eh, la Cábala está constituido por 10 esferas mentales, o llamadas céfiras, que en su total se llaman las sefirot. Estas sefirot eh, marcaban, digamos, un proceso en el cual estamos construyendo o estamos tratando de construir con todo este proceso una nueva esfera mental llamada Da'at. Obviamente, como es algo que no se ha construido, como es algo que es totalmente nuevo, como es algo que todavía no se conoce, no ha sido conocido nunca dentro de la historia del universo, entonces poco o nada se puede hablar acerca de qué significa Da'at. Bástese solamente con conocer que en un día anterior, otro día cósmico anterior a este día, los seres que vivieron en ese día cósmico hicieron un proceso mediante el cual fueron pasando por las diversas etapas y después de haber cumplido los 7 grandes ciclos
eh, llegaron al final de su día cósmico aquellos que llamaban ángeles. Mas estos ángeles, ya habiendo cumplido su misión y habiéndose sumergido en el interior de la noche cósmica, amaneció un nuevo día que es este, y los ángeles supieron por fin para qué habían hecho todo aquello que hicieron en el día cósmico anterior. Y son los ángeles el movimiento de Dios. Entonces, digamos que es ahora donde los ángeles comprenden por qué y para qué estuvieron haciendo todo un ciclo de aprendizaje, conocimiento y conciencia de un nuevo rol, de una nueva tarea, de una nueva misión, en un nuevo día cósmico. Asimismo, nosotros estamos haciendo o descubriendo algo que todavía no sabemos qué es. Solo sabemos que a nosotros nos distinguimos de los ángeles, en que los ángeles son conciencia pura y voluntad pura divinas. Es decir, lo que piensa y lo que piensa, todo el movimiento de lo divino se expresa en los ángeles perfectamente. En tanto que seres humanos, si bien nos falta mucho para llegar a la altura de los ángeles, tenemos algo que se llama libre albedrío. Y eso marca una característica propia de este proceso que estamos viviendo. Bueno, entonces nosotros comenzamos el proceso que llamamos el proceso de transformación interior o de descubrimiento interior. Como decíamos, en el tiempo de los egipcios, este proceso era un proceso bastante fuerte y lo llamaban los 7 grados, empezando, digamos, primer grado, que a veces se llamaba la séptima cámara. Las personas se despedían de sus familiares a edades que oscilaban entre los 10 y los 12 años. ¿Sí? Y aquellos que ingresaban al monasterio estaban, inclusive, en un ataúd, porque suponía que era la muerte a la familia que dejó para renacer dentro del templo. Las pruebas eran bastante duras y la primera puerta le llamaban la puerta del neófito. Esta primera puerta del neófito, ¿cierto? Que es similar, digamos, a esa puerta en que si le hacemos un paralelo con lo que la Madre Teresa de Jesús en sus estudios sobre las moradas, ¿cierto? Y el desenvolvimiento del alma, ella llamó el despertar espiritual o el llamado de la vocación. Entonces, digamos que por eso el neófito le llamaban, esa etapa del neófito le llamaban el portador de la luz, donde el aspirante quería entrar al templo y empieza su proceso de dominio del cuerpo y de obediencia. Es decir, para estas dentro del templo egipcio, este se llamaba la prueba de la tierra, que era como la primera que enfrentaba el neófito. Se decía que inclusive se llegaba a algunos puntos tales como que se tomaban algunos brebajes para que las personas que ingresaban olvidaran todo lo que les había pasado, hasta de quién era padre y su madre, cuál era todo su pasado. Esto con el fin de poder concentrarse en el trabajo propio de dominar su propio cuerpo. Eso se llamaba aprender a manejar la materia. Luego, eh, en el segundo grado, entonces ya se entraba como a la segunda cámara. Obviamente los tiempos oscilaban entre unos y otros porque solamente se pasaba cuando se estaba preparado. Así que en el segundo grado, después del neófito, se pasaba al grado del iniciado, o sea, como llamaban el grado del purificado.
Entonces allí, ¿no?, la persona empieza a moverse dentro del mundo del inconsciente, dentro del mundo de los sueños. Empieza a conocer el mundo astral. Mediante ejercicios, prácticas y diferentes indicaciones y guías, el ser aprendía a tomar contacto con el mundo astral. Obviamente, a veces cuando las pruebas son bastante fuertes, se puede lograr entrar al mundo astral con mucha más facilidad. En ese caso, cuando se hacen ayunos, cuando se hacen purificaciones con el agua, cuando se hace cierto tipo de ejercicios, bueno, eso hace que las personas empiecen a tomar contacto con el mundo astral y al mismo tiempo se aprende a tomar conciencia acerca de, de lo que es el plano astral y lo que significa el mundo de los símbolos. Así pues que, digamos que esa etapa donde la persona empieza a tomar contacto con sus emociones, empieza sobre todo a enfrentarse al temor y al miedo. Y ese miedo y ese temor se transforma en la gran prueba del alma en estos tiempos. Muchas veces se decía que en estas primeras dos cámaras, aquellos que no podían pasar esas pruebas, pero ya habiéndosele revelado gran cantidad de conocimientos secretos y esotéricos, si no pasaba era arrojado a los cocodrilos. Siempre, inclusive la imagen del cocodrilo, es la imagen del dragón que cuida la entrada a los mundos astrales. Eh, el dragón de Kumara eh, es el dragón, todo relatado en los Vedas, pero también relatado en muchas religiones con la forma de un cocodrilo, relata, digamos, aquel obstáculo o aquel dragón que el alma debe vencer para vencer el temor. Bueno, esta era la prueba del agua. Pasado este segundo grado de la prueba del agua, que digamos dentro del símil que estamos haciendo con el camino de perfección escrito por Santa Teresa de Ávila, lo podemos llamar el momento en que el alma se enfrenta a las oscuridades y a las luchas con los instintos y las pasiones. Es cuando el alma, inmersa en su lucha interior, apenas si logra descubrir que ella realmente nunca ha sido libre. Es cuando el alma logra percibir que ella está atada y maniatada por las emociones, pensamientos, recuerdos, todas ellas corrientes mentales que lo atan a la oscuridad, al pesar, a la tristeza y a la incertidumbre. Es por ella que las almas se sumergen en la depresión, el estrés, en todas aquellas enfermedades mentales propias de las personas que no logran vencer el temor y bloquean sus pasiones y sus emociones. Y esas pasiones luego generan en enfermedades, generan en miedos, generan en desequilibrios interiores. Esta pues es la segunda etapa, enfrentarse con la oscuridad. Pero de allí, de esa lucha, surge la gran fuerza del héroe solar y entra a la tercera prueba, que es el practicante. Este héroe solar se reviste de la fuerza del fuego mismo. En el practicante, el alma ya ha decidido seguir el camino del desapego.
en el practicante, el alma, se tiene que enfrentar a aquella prueba de romper los lazos de la separatividad. Ahí es cuando empieza el alma a estudiar. Y le llamaban el practicante porque se entraban a hacer los grandes estudios acerca de lo que es el miedo y la ilusión. La ilusión, hablamos de la ilusión porque cuando el alma comprende qué es Ra, quién es el sol, y que el sol es la conciencia cósmica que nos une a todos los seres humanos, porque Horus es alimentado por la luz infinita, eterna y única que es Ra, la fuente de vida. Ra es entonces la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y Horus, como decíamos, haciendo el signo, con lo que nos habla Santa Teresa de Ávila, es la presencia de Cristo en nuestro propio interior. Esa presencia de Cristo en nuestro propio interior hace que nosotros empecemos a luchar por descubrir la verdad. Empecemos a luchar por ese llamado, ese despertar espiritual que un día hemos recibido y entonces nosotros queremos concretar. Entonces hemos pasado por la prueba de la tierra, donde nosotros conocimos la materia, hemos pasado por el mundo del agua, nosotros conocimos el mundo astral, y hemos pasado por el mundo del fuego, donde nosotros rompemos los lazos de la santidad. Y entonces nosotros llegamos al lugar donde se combina la gran verdad del héroe solar, que es descubrir que el alma se tiene que enfrentar a la incertidumbre. En los templos egipcios a veces se hacían pruebas físicas, pero esta prueba de la incertidumbre básicamente se realiza en el plano astral. Independientemente de que la cultura egipcia parezca ya revalidada, las pruebas en el astral se siguen dando. E independientemente también del camino de la persona, si tenga o no camino, si tenga o no afiliación religiosa o de un camino específico, la prueba del aire siempre se realiza a través de entidades que realizan esos exámenes periódicamente o cuando las personas estén listas, porque son los requisitos para ir avanzando dentro de los planos astrales. En esta en este cuarto evento, este cuarto grado, el alma se enfrenta con la incertidumbre. Y entonces, esa incertidumbre a veces la presentan como una persona que va trepando por unos lazos colgantes, pero luego no alcanza a ver ni la parte superior hacia donde sube y la parte inferior también ha desaparecido ante sus ojos. ¿A dónde vas? ¿A dónde te han guiado? ¿Cuál es tu destino? La incertidumbre. Pero esa incertidumbre tiene una necesidad y tiene un propósito. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu añoranza? ¿Dónde está tu anhelo de libertad? ¿Dónde está el deseo de quebrar la ilusión para descubrir la verdad? Entonces nosotros pues, se empieza a descubrir que en nuestro interior
habita esa chispa divina, ese Hijo de Dios. Es decir, la presencia del Espíritu se hace latente dentro de nuestro propio ser. Es cuando nosotros, dentro del proceso que estamos haciendo como paralelo, para poder entender mejor, ¿cierto? En ese proceso, Santa Teresa de Ávila, ella nos comenta que el alma, habiendo pasado por la etapa de oración, habiendo pasado por la etapa de meditación, donde el alma enfrenta sus oscuridades y al mismo tiempo lucha por comprender y unirse en compasión con sus hermanos, llega el momento en que descubre que en su interior habita el Hijo de Dios. Llega a comprender que la luz del Espíritu habita en su propio interior. Y esa luz del Espíritu empieza a tener relevancia dentro de su propio ser. Ese paso en el estado de oración significa que el alma pasó de la oración a la meditación y de la meditación a la contemplación. La contemplación es dejar que lo divino, que Dios, la Divina Madre, que ese ser divino more en nosotros mismos. Entonces, ya cuando nosotros abrimos todo nuestro ser a esa presencia divina, nosotros realmente estamos cruzando la puerta del aire. Entonces, la puerta del aire hace posible pues, que nosotros ya hayamos dominado en este cuarto etapa o este cuarto grado la prueba de la tierra, la prueba del agua, la prueba del fuego y la prueba del aire. Bueno, no sé si en este momento alguien quiere hacer alguna pregunta, que estamos describiendo el camino del héroe solar. Buenas noches. ¿Cómo está, señor Germán? Claudia, ¿cómo estás? Bien. Señor Germán, lo que pasa es que ahorita cuando en una parte de la enseñanza habló con el tema del ayuno, pues particularmente me pega como un poquito como esa parte. Mm, Porque yo he intentado hacer como un ayuno, un desapego, y siempre fallo en esos intentos. Mm, o sea, lo mencionó particularmente porque pues sí me llamó la atención cuando habló del tema del ayuno. No sé qué interiormente qué debería de hacer porque yo ya tengo 52 años y para mí ha sido muy difícil ese tema. Que yo hay veces yo digo, yo quiero desapegarme, yo quiero que lo carnal, por así decirlo, no me domine. Y hay cosas que definitivamente siento que me pueden y yo sé que es una parte que yo tengo que trabajar. Sí, claro, Entonces, digamos, de esa fíjate parte que como del hay unas, desapego, del desapego, porque yo sé que hace parte de eso, ¿qué debería de tener en cuenta? sí, fíjate que hay, digamos, en las prácticas lo que tú dices es cierto, como uno empieza a percibir en el despertar espiritual, empieza a percibir que el cuerpo mismo Sí, tiene, 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 digamos, fuerzas. porque antes no me atormentaba Ajá, y ya ahora sí me atormenta.
pero tampoco es lo que estamos diciendo no es para atormentarse, sino para ser felices. Bueno, la, digamos, la cuestión es que a veces el cuerpo, ¿cierto? Tiene fuerzas que nos esclavizan a nosotros. Entonces, muchas veces, digamos que, eh, vamos a suponer, por ejemplo, el instinto sexual hace que muchas personas un día se vayan a realizar sexo sin tener los cuidados suficientes o sin tener ninguna planificación y después están lamentándose que se quedaron embarazados y no, cosas que no pudieron dominar en su momento porque el cuerpo los llevó hacia algo que no pudieron dominar. Eso mismo también sobreviene cuando son esos deseos de posesión, aún a nivel de país, un país invade a otro país y se lo quiere comer, ¿cierto? Lo quiere apoderarse del otro, ¿no es cierto? Son deseos instintivos a niveles más grandes. Bueno, todos esos deseos de posesión, deseos de codicia, deseos de complacencia, ¿cierto? Ujú, Todos esos son grandes fuerzas que en nuestro caso habitan en nuestro cuerpo o habitan en la materia. Entonces, es necesario trabajar sobre ellos. Hay ejercicios que no necesariamente son tan fuertes como un ayuno, pero que sin embargo hace que nosotros empecemos a querer dominar el cuerpo. Por ejemplo, hay un ejercicio que se llama el acto contrario, que entonces consiste simplemente en nosotros no obedecer al cuerpo inmediatamente. Por ejemplo, tú pasas por una heladería y lo primero que te dice tu cuerpo es, tú tienes plata, vamos a comernos un helado. Entonces, tú puedes tomar dos caminos. Tú le dices, bueno, yo lo que voy a hacer ahora O sea, es, puntualmente me pasa cuando termino mi jornada laboral, que quiero un dulce así o quiero, o sea, quiero un postre, quiero algo y si me como uno quiero seguir comiendo, o sea, pasó en el ejemplo puntual, empecé a comer Confidela y cuando de un momento a otro ya me había comido 12. Cuando conté los papelitos ya me había comido. Y yo, Dios mío, que es claro, entonces eso como que me llamó la atención. claro, entonces uno digamos que es contradecir al cuerpo, a veces inclusive, dependiendo de qué fuerza tenga eso, uno lo puede simplemente, por ejemplo, uno dice, voy a aplazar, ya vas a comprar el dulce y tú dices, bueno, voy a aplazar 5 minutos la compra del dulce. Aunque sea 5 minutos, eso ya es empezar a tener cierto dominio. Ahora, tú también puedes decir, este dulce sí me lo voy a comprar, pero me lo compro mañana. ¿Sí? Entonces, digamos que entonces vas empezando a tener como cierto dominio, no dejar que el cuerpo domine siempre tus acciones, ¿no es cierto? Sino llevarle como una cierta contradicción al cuerpo. Entonces, yo voy a hacer esto, me detengo un momentico, lo hago después, pero como que el que manda aquí soy yo, ¿sí? Obviamente no Ujú. siempre se va a tener el control, pero es empezar como a ejercer ese querer dominar el cuerpo, ¿no es cierto? Querer Y dominar la será por mente, eso querer que dominar el ya me incomoda cuando deseo. siento, cuando siento esa sensación. Y, pero esto porque antes no me atormentaba y ya sí me está atormentando. Cuando el alma va despertando, digamos, espiritualmente, hay ciertas cosas que se va dando cuenta de que son cosas que quisiera hacer, pero que no puede hacer. Entonces se da cuenta que hay como una esclavitud. Es como cuando tú necesitas hacer deporte. Tú sabes que necesitas hacer deporte, pero el cuerpo tiene pereza. Entonces uno dice, pero cuerpo, ¿por qué no quiere hacer deporte? Si eso le conviene, y le empieza a dar razones, y el cuerpo no te hace caso. Él dice, él quiere descansar, él quiere quedarse durmiendo en la cama, y, y, y tú empiezas a razonar que sí, que es que el ejercicio te da oxígeno, el oxígeno te refresca la memoria, te activa la célula. No, no comprende, el cuerpo se queda dormido. Entonces es como empezar a ejercer como ese tratar de ejercer ese dominio de la voluntad sobre las corrientes de pensamiento y sobre las fuerzas del cuerpo. Ajá. Sí, sí,
A ver, aquí nos estaban diciendo. Gracias, gracias, señor Germán. Bueno, Claudia, me agrada mucho que pregunte. Bueno, aquí nos está diciendo que es una pregunta en el chat. Dice, dentro de nuestro proceso de desenvolvimiento, de volver a nuestra esencia divina, después de muchas encarnaciones, ¿es posible que lleguemos a ser seres tan puros como los ángeles o no necesariamente? Claro, claro, no. La idea es llegar a ser tan puros como los ángeles. Nosotros tenemos la esencia misma de los ángeles. Algún día, y